Les habla el pastor Roger Villanueva y en esta oportunidad estaremos iniciando en la Escuela Bíblica Dominical a través de estas formas de medio nuestra clase, nuestra lección. Estamos ahora iniciando la serie Jesús. Vamos a estar hablando en estos tiempos acerca de Jesús. Y esta primera lección tiene que ver con Jesús el Maestro. La cita que vamos a estar tomando es Mateo, la cita referencial, Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 6. La palabra de Dios dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Vamos a estar también referenciando, tomando un versículo clave de esto, justamente Mateo 7, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 28 y 29, vamos a estar viendo también algo importante, por eso se le dice en versículo clave, acerca de la admiración por la doctrina de Jesús y también la autoridad que él tenía para enseñar, que son 2 cualidades que hacen de alguien quien desarrolla la maestría, le da la excelencia. Es excelente porque tiene estas 2 características muy acentuadas. Y vamos también a estar tratando de procurar que cada uno de los que puedan estar recibiendo esta clase comprendan las características de Jesús y también en este rol de maestro, la forma de cómo él va a través de sus enseñanzas mostrar la manera de presentarnos no solamente el conocimiento de Dios, sino también de aclararnos la forma de cómo vivir una vida cristiana entendiendo las Escrituras de la manera correcta. Y también estaremos viendo su forma, la metodología que utilizaba Jesús para enseñar, sobre todo cuando el contexto se estaba presentando. En este caso vemos que Jesús era muy contextual. Cuando quería hablar acerca de ciertas representaciones o características de conducta, utilizaban elementos naturales y también escenarios que son precisamente el refuerzo de su enseñanza. Pero vamos a estar en esta primera parte viendo acerca de mi mejor maestro. Es el primer aspecto a ver de esta primera lección llamada Jesús el Maestro. Y vamos a estar viendo que cuando nosotros tenemos a alguien que nos estuvo enseñando en nuestras fases de vida, queda como prendido en nuestro recuerdo acerca de algunas características propias de cómo desarrollaba su vida, su enseñanza, y también de cómo involucraba su metodología, su propio testimonio para reforzar la imagen de maestro. Entonces podríamos preguntar si de repente tú recuerdes a alguien así, que hasta el día de hoy puedes citarlo y decir: sí, yo me acuerdo de tal persona que me enseñó y me acuerdo de estas cosas muy puntuales. En cuanto a Jesús, también nosotros debemos tener especificaciones o características que conozcamos de él. No solamente es que ya creemos en Jesús como Salvador,
o que podemos ver a Jesús como Señor o como Dios. Está bien, pero también Jesús es nuestro Maestro. Y por eso es que él mismo lo dice en la cita de Juan, en el capítulo 13, justamente en el versículo 14, del versículo 13 de Juan, el versículo 13 dice así: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Jesús asume llamarse Maestro y aún más nos da la pauta de que el maestro tiene que hacer algo para que pueda mostrar ejemplo a seguir. Y no solamente maestro es aquel que va a impartir un conocimiento de una manera participativa o en todo caso tratar de conferenciar un conocimiento a alguien, sino también se trata de que la enseñanza que él puede impartir también va a repercutir sobre su forma, sobre su modo de vida, para que el mensaje o la enseñanza tenga credibilidad. Por eso vamos a ver en el punto 2 de cómo Jesús nos puede enseñar o aprender de él a cómo enfocar nuestra persona en función a la enseñanza. Por eso en este aspecto 2 vamos a ver el punto A que dice Jesús y la persona de él. Jesús está enfocando en Mateo 11 acerca de el testimonio de su persona. Bueno, viene lo que se podría decir, bien, tú eres el maestro, pero ¿qué evidencia tu maestría? O tú eres el Señor, pero ¿cómo evidencias tu señorío? Y entonces Mateo capítulo 11 nos muestra acerca de la forma como Jesús muestra su, no digo currículum, pero sí lo que lo evidencia como maestro. Porque él es alguien quien va a enseñar que para Dios todo es posible, entonces tiene que traer lo posible a estos casos de milagros y sanidades. Luego vamos a estar viendo acerca de la autoridad que él tiene. La forma de cómo enseña genera admiración, genera también esa inclinación del oído de las personas, de la manera de cómo las personas quedaban, no digo fascinadas, pero sí atónitas por el modo de cómo él traía la enseñanza clara, que podían entenderlo y sobre todo que podían vivir o recibirlo con esperanza. Una enseñanza que es recibida con esperanza, con expectativa, es también importante. Y vemos que Jesús, desde que él tenía ya la edad de 12 años, él está en el templo, dice en Lucas, ¿verdad? Y que él se presenta delante de los doctores de la ley y que él oía todo lo que ellos hablaban, pero que también tenía una inclinación propia de alguien que desarrolla la maestría o que está inclinado a ser maestro. Y es que para que puedas hablar como maestro, debes tener un buen oído para ser un buen alumno. Un buen alumno va a generar un buen maestro. Y aquí encontramos a Jesús como un buen alumno, alguien quien se alimenta y alguien quien está continuamente oyendo de su Padre. Y ahora en este pasaje ya citado de Lucas, encontramos a él que pregunta a estos doctores de la ley y dice que quedaron fascinados. Bien, vamos a estar viendo también el aspecto C. Vemos el aspecto A, que tiene que ver con la persona, de cómo el ejemplo de él puede ayudar a la enseñanza. Segundo, que hay una autoridad con la admiración de su enseñanza, algo que genera expectativa. Y tercero, tiene que ver con el método, la manera de cómo Jesús traía la enseñanza. Dentro de ello usó parábolas,
también utilizó elementos muy naturales para mostrar un mensaje, y también él era de cambiar, en todo caso de poder mostrar un nuevo paradigma, un nuevo planteamiento. Jesús dice en su sermón, en el capítulo 5 de Mateo, que eh, había siempre bueno, en la mayoría de los casos, una expresión: habéis oído, bueno, ahora yo os digo. Y eso es parte de un desarrollo de un maestro, en que vas a traer a tu alumno, a la persona quien está a cargo de enseñar, traerlo hacia aquello que se dice y luego tratar de hacer que él se acerque al entendimiento. Y es por eso que Jesús, cuando dice ahora yo os digo, es que él está dándonos ese desarrollo de maestro. O sea, ahora entiendan lo que les voy a decir. Y por eso que su metodología es muy enriquecedor. Él, por ejemplo, va a utilizar las figuras propias de la naturaleza, pero también está en el contexto del lugar. Si va a hablar acerca de los peces que están en el mar, si va a hablar acerca de aquello que es frutos, está cerca de un árbol, o en todo caso de un sembrío. Si va a hablar del trigo y la cizaña, él caminaba por allí, era relacionante. Entonces la enseñanza de Jesús es una enseñanza activa, pero también enseñanza directa, porque él hablaba no solo a los escribas y a los doctores de la ley, sino que también hablaba a la gente las cosas que tenía que oír, para que de esa manera sean confrontados. Muchas de las veces sus seguidores eran confrontados por verdades que ellos probablemente les parecía algo absurdo. La enseñanza de Jesús hace eso, que nos lleva a entender la profundidad, pero también de poder ser confrontados con aquello que a nosotros supuestamente nos parece que es correcto, pero Jesús dice, no, la enseñanza correcta es así, y tú tienes que cambiar tu modo de pensar para que puedas cambiar tu modo de vivir. Entonces, finalmente, para seguir en la siguiente entrega, vamos a estar dejando este aspecto bien claro. Primero, Jesús es el maestro por excelencia. Segundo, él tiene que ser conocido como la persona que lleva la enseñanza vivida. Por eso es que él dice, yo soy el verbo, yo soy la palabra. En todo caso, él es la verdad. Entonces, tercero es que vamos a ver cómo Jesús genera admiración con su enseñanza, pero también que esa enseñanza tiene autoridad porque él va a estar enfocado en dar la enseñanza conforme recibe de su Padre, pero que también tiene autoridad para poder hablar lo que conoce. Y finalmente su metodología nos muestra que Jesús fue realmente un maestro estratega para generar en nosotros esta inclinación hacia la atención de la naturaleza y de las cosas en común que hacen que se enriquezca una enseñanza. Que Dios les bendiga, nos encontramos la próxima semana.